esta tarde ya. Vamos a meditar un poco sobre la unidad. Cuando la Escritura nos llama, ¿cierto? Somos llamados a vivir en unidad. Es bien interesante que nosotros como pueblo de Dios somos llamados a vivir en unidad porque hay muchas razones, pero el Espíritu que Dios nos ha dado a los hijos de Dios es el mismo Espíritu, porque hay un ¿qué? Un solo Espíritu, no hay tres, no hay cuatro, hay un solo Espíritu, hay una sola palabra, hay suficientes razones entonces para que nosotros podamos poder vivir en unidad. Y vivir en unidad no solamente es vivir en unidad como iglesia, cuando nos reunimos, no. Podemos y tenemos que vivir en unidad como familias, como sociedad, en el mundo donde vivimos. Sabemos que el que no conoce a Cristo difícilmente podrá vivir en unidad. Nosotros que conocemos a Cristo somos llamados a vivir en unidad. Pero hermanos, tenemos que reconocer que a veces los que no conocen a Cristo nos dan ejemplo a nosotros en cómo se vive en unidad. Entonces, ¿dónde nace la verdadera unidad? Entonces, si fuéramos a ver un ejemplo de la verdadera unidad, tendríamos que ir a la creación, tendríamos que empezar a pensar en el Dios eterno. Dice ahí en Génesis capítulo 1, ¿está mal allá, Carlitos? Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él dijo y fue hecho. Pero recordemos, hermanos, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, por la misma escritura, vemos que estaba el Padre, que estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estaba la triunidad de Dios obrando en la creación. Tendría que haber una perfecta unidad en la deidad de Dios en el momento de la creación. No fuera posible que lo que tenemos sea posible si en la deidad de Dios hubiera existido alguna desigualdad, algún pensamiento diferente. No podía ser posible. Entonces, podemos ver, y yo no me quiero quedar aquí porque quiero avanzar más allá, pero podemos ver este principio, podemos notar que todo lo que vemos fue creado y ahí tenía que existir una verdadera unidad. Ahora, dice en el versículo 26 del capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es interesante, entonces cuando dice, hagamos al hombre, y dice del hombre que el hombre dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La tarea que Dios nos entrega a nosotros, en que nosotros vamos a tener el señorío sobre la creación, sobre las cosas creadas por Él mismo, eso significa que para que esto sea posible, nosotros tendríamos que vivir en unidad. Nosotros necesitábamos, y ahora vamos a mirar un poco qué es unidad, pero necesitamos nosotros, los seres humanos, necesitamos ser coherentes con lo que Dios nos manda hacer para que esa tarea pueda ser establecida de la mejor manera. El hombre en este momento está habilitado para señorear en toda la creación porque tiene una comunión íntima con Dios. Esto es importante. El hombre hasta aquí tiene una comunión íntima con Dios. Ellos perdieron la comunión, la unidad desde el momento que pecaron contra Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, hermanos, yo creo que este versículo
debería de retumbarnos a nosotros en nuestra mente. Pero la serpiente era astuta. Hermanos, la serpiente, el gran enemigo de Dios, aunque es un enemigo vencido, él es astuto. No olvidemos eso. No pensemos que él está con los malos, que él está con los asesinos, con los adúlteros. No, hermanos, él es astuto. Y como es astuto, él sabe cómo entrar donde quiere entrar. Entonces, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, vemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1, vemos cómo entra el pecado, cómo nuestros padres, Adán y Eva, entraron y pecaron. Ahora, dice en el versículo 8, ahí mismo en el capítulo 3, dice: y oyeron la voz de Jehová. Una vez ellos han pecado, luego dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La serpiente era astuta, ellos pecaron, y una vez pecaron, ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Ellos quisieron esconderse de la presencia de Dios. Una vez ellos pecan, se quisieron esconder, pero mire lo que dice el verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Quiero que miremos ahí en el capítulo 2 del mismo Génesis. Génesis capítulo 2, versículo, creo que es 23. Dice, Génesis 2, versículo 23, dice: dijo entonces Adán, 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Noten el acercamiento que hay entre el hombre y la mujer. Dios no hizo la mujer como hizo todo lo demás. De la costilla del hombre tomó, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, el hombre: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Noten ustedes las palabras de Adán en el momento que no hay pecado. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Notamos en el versículo 12 del capítulo 3, cuando él mismo dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Pregunto yo, ¿sigue estando la misma unidad entre los dos? No está la misma unidad. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en perfecta unidad, tanto con Dios como con ellos mismos. Una vez ellos pecan, la unidad con Dios se rompe y estamos mirando que entre ellos hacen esto. No hay unidad. Hermanos, necesitamos disponernos. Yo no quiero decir que oremos, porque hermanos, podemos orar y no obrar. Necesitamos disponernos a vivir en unidad. Porque hermanos, la escritura dice que a paz nos llamó ¿quién? Dios. Dios nos ha llamado. Cuando Él dice que a paz nos llamó Dios, no está hablando del pueblo inconverso. No, Él está hablando de los redimidos,
Porque el que no conoce a Cristo no tiene paz. Según lo que dicen Romanos, justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Entonces, a paz nos llamó Dios. Si yo tengo la paz de Cristo en mi vida, hermanos, yo tengo que intentar, yo tengo que esforzarme a vivir en la paz que Él me ha mandado. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Podemos ver cómo empeora el nivel de convivencia, la unidad de Adán y Eva debido a la separación de Dios. Hermanos, cuando a veces en el hogar estamos en una guerra, ¿no? Hay una guerra completa. Y el esposo sale con su Biblia para la iglesia, a alabar a Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que hay comunión en este orden de ideas? No, hermanos. Es más, dice la Escritura que las oraciones de nosotros los hombres tienen estorbo cuando no tenemos unidad en nuestro hogar. Y si no tenemos unidad en nuestro hogar, hermanos, no tenemos unidad en la iglesia. Hermanos, solamente va a haber pura hipocresía. Eso es lo que va a haber solamente. Mucho Dios le bendiga, mucho Dios le guarde, mucha cara bonita, hermano, y con Dios no hay unidad. Estamos mirando, hermanos, la unidad de verdad empieza vertical. Y cuando estamos bien vertical, hermanos, funcionamos horizontal. Pero Dios los llama y dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En este caso llamó a Adán y le dijo, venga, mijo, ¿dónde está usted? Yo pregunto en esta mañana, si Dios a usted como hombre o como mujer, como hermano, como hermana, como hijo, como papá, etcétera, si Dios le dice a usted ahora mismo, ¿dónde está usted en cuanto a la unidad, en cuanto a la convivencia, en cuanto al amor que tenemos que tener? ¿Qué dijo Adán? Dice en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso fue lo que él respondió. ¿Qué respondería usted hoy? O sea, si Dios le dice a usted, ¿dónde está usted hoy? ¿Qué respondería usted? Dice Génesis 11, versículo 1. Vamos más adelante. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire lo que dice el verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, ahí podemos ver, descendamos la pluralidad de la deidad. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, sabemos que de Adán viene el pecado y ya llegamos al capítulo 11 y ellos quisieron construir una torre que llegara al cielo. Bajó Dios
y les hizo desistir, les confundió. De allí entonces es donde tenemos todos los idiomas, ¿no? Podemos ver primeramente que mientras el hombre no tenga una unidad completa y perfecta con Dios, por mucho que se esfuerce, su trabajo va a estar frustrado. Desde allá arrancaron y ellos quisieron hacer por sus propios medios lo que ellos querían hacer. Pero Dios les corta. Él dice, nada les hará desistir. Ellos van a seguir. Dios les corta. Entonces, mientras el hombre no tenga una comunión directa con Dios, por mucho que se esfuerce, su trabajo va a ser frustrado. Por mucho que usted y yo nos esforcemos a hacer tantas cosas, si no estamos conectados con el que es, nuestro trabajo va a ser frustrado. De hecho, lo dice allá en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Podemos ver entonces también, quiero que vamos mucho más adelante, podemos ver la oración del apóstol Pablo por los hermanos colosenses, que fueron llenos de conocimiento de su voluntad. Para el deseo, la oración de Pablo era para que anden como es digno del Señor. Estamos diciendo que necesitamos tener una perfecta y completa unidad con Dios. Una vez tengamos la unidad con Dios, somos llenos de su conocimiento, sabiduría, inteligencia, y de esta manera podemos andar como es digno del Señor. Mire lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es lo que Pablo está escribiendo a los hermanos colosenses. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. A Pablo estaba preocupado en la oración de Pablo. Él rogaba que estos hermanos fueran llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note lo que dice el versículo 10. ¿Para qué? Para que andéis. Entonces, Pablo pedía que ellos fueran llenos de sabiduría, inteligencia espiritual, para que pudieran, ¿qué? Andar, para que andéis como es digno del Señor. Mis hermanos, no podemos andar como es digno del Señor si nosotros no andamos en unidad, si nosotros no andamos en comunión. Entonces, para que andéis digno, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿necesitamos crecer en el conocimiento de Dios? Pregunto. Claro, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Para que esto sea posible, entonces nosotros tenemos que ser llenos del conocimiento, de la voluntad, de la sabiduría e inteligencia espiritual. No podemos crecer en el conocimiento de Dios si nosotros no estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas. Porque, hermanos, créanlo, nosotros en nuestra humanidad, nosotros somos egoístas. Nosotros no somos las personas tan buenas como a veces pensamos. Nosotros somos una raza caída. Lo bueno que hay en nosotros es porque la gracia de Dios en nosotros nos lo permite y por eso nos podemos conducir de una manera piadosa. De no ser así, mis hermanos, es imposible. Por eso necesitamos ser llenos del conocimiento de Él. Yo no puedo entender un creyente que dice que es creyente y anda lejos de las cosas de Dios, pero dice que Dios, no, hermanos, no debe ser así. Necesitamos, ¿cómo es posible? Yo puedo tener el mejor carro, pero si yo no le pongo gasolina, al no ser que sea eléctrico, si yo no le pongo gasolina, por muy bueno que sea, ese carro va a estar frustrado, no va a poder andar. Así seremos entonces nosotros. Dice en el capítulo 2, versículo 1, el mismo apóstol hablando a los hermanos, parece ser que él está muy preocupado por los gnósticos y por muchas religiones, por muchas cosas que están pasando allí. Y dice en el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea.
Me llama la atención esto, y lo subrayé, me llama la atención que Pablo define por quién está preocupado él, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los colosenses y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, Pablo tiene una preocupación por estos hermanos, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces, Pablo está preocupado porque están llegando falsos maestros. Él está preocupado por un montón de cosas que están sucediendo y que él sabe lo que viene. Pero mire lo que él les dice. Su lucha, su preocupación es para que sean consolados sus corazones. Miren lo que él dice, unidos en amor. Hermanos, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En quien están escondidos, en Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, yo estuve pensando en esto. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si yo quiero tener esos tesoros, no es que están escondidos porque Él no quiere que nosotros los veamos. Ese no es el punto. El punto es que están, pero yo tengo que disponerme a conocer, a saber de ellos. Es mi responsabilidad, porque hermanos, si yo no anhelo tener esos tesoros que son la sabiduría, el conocimiento de Él. Dice ahí en Romanos capítulo 12, es un versículo que todos lo conocemos de memoria. Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, pero vamos a leerlo mejor. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados, hermanos, esa palabra, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios, según lo que dice allí en Romanos, entonces, la voluntad de Dios no es la voluntad suya ni la voluntad mía. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y si yo quiero acogerme a Él, yo tengo que acogerme a su voluntad. La verdadera unidad no es pensar iguales, hermanos, esto es importante. La verdadera unidad no es pensar iguales. Porque pensamos, si los matrimonios que en esta mañana estamos aquí, si pudieran mantenerse porque pensamos iguales, ¿se sostendrían? No, no. En mi caso no, con mi esposa. No pensamos iguales. Hermanos, la verdadera unidad no es porque pensamos iguales. Es vivir en unidad aunque tengamos diferentes pensamientos. Y estos pensamientos no estén en contra de los principios divinos. Hablando como iglesia, nosotros podemos tener diferentes pensamientos como hermanos. Lo que no podemos estar es que estamos en unidad cuando los principios divinos no son iguales. Si a mí me dicen que la salvación está por no sé qué cosa y Jesús, yo tengo que decir, yo no puedo tener comunión con eso. Puede ser mi mejor amigo, puede ser el familiar más querido, y yo tengo que decir no, porque ahí no podemos. Pero hermano, en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas, en cuanto a situaciones, nosotros podemos tener unidad aunque pensemos diferente. Se puede estar juntos y no estar viviendo en unidad, que esa es la otra también. Pueden haber personas, pueden haber hogares que piensan que están en unidad y no lo están, pero están juntos.
Y así tampoco debe funcionar. Podríamos nombrar varios escenarios donde tenemos que mantener la unidad. Yo pensé en 3, pueden haber más. En mi hogar, en la iglesia y en el trabajo. Entonces, ¿cuál es el orden en el hogar según la Escritura para mantener la unidad? ¿Sí? Entonces, necesitamos tener unidad en el hogar, hermanos. ¿Sí? Por supuesto. Necesitamos tener unidad en el hogar. Yo pregunto, ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. Según la Escritura, ¿cómo podemos nosotros mantener la unidad en el hogar? Ayúdenme, uno por uno. Bueno, Cristo es el fundamento. ¿Listo? La hermana dice el diálogo en el hogar. Muy bien. La obediencia. ¿Qué más? ¿La qué? La tolerancia. El diálogo. Obediencia. ¿Perdón? Respeto. El amor. Listo, estamos bien. Si en el hogar de don Pepito, el hermano Pepito, todos mandan. Los hijos, la esposa y el esposo. Todos tienen la misma autoridad, todos, el uno sale para allá, el otro sale para acá y el otro para allá, y nadie se rinde cuentas a nadie. ¿Hay unidad? No hay unidad. Por supuesto que no hay unidad. Entonces, según la Escritura, Dios, ¿cómo ha establecido el orden en el hogar? Ayúdenme. Primero, Dios, ¿sí? Y luego, primero, Dios y la esposa. Ah, muy bien. Entonces, el orden es Dios, luego, según lo que dicen Corintios, o sea, Cristo, el hombre y la mujer. Hermanos, ¿podemos dar gracias a Dios porque Dios ha establecido ese orden? Hermanos, mire, mujeres, ustedes necesitan estar tan agradecidas con Dios porque Dios ha establecido ese orden, porque en el orden que Dios ha establecido ustedes son protegidas. Las mujeres son protegidas porque ha puesto un hombre que es el que, perdónenme la palabra, el que le pone el pecho a la brisa ante tantas situaciones para protegerlas a ustedes, para proteger los hijos, para que pueda haber la unidad que hay. Porque hermanos, déjenme decirle que muchas veces en el hogar hay que tomar una decisión y por decir algo, ella tiene un pensamiento, él tiene otro, pero hay que tomar una decisión. Y según la Escritura, en ese momento, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Quién dijo una mujer? ¿Nosotras? Hermanos, en un caso como ese, es el hombre el que tiene, así la tome mal. Y hermanas, no quiero que ustedes me malentiendan, pero es así. El hombre es responsable delante de Dios, que no sea que nos pase como le pasó a Adán. Dejó a Eva y luego dijo, la mujer que me diste por compañera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, en el hogar necesita estar establecido ese orden en el hogar. Y si, mire, con ese principio, si nosotros manejamos ese principio bien, yo estoy seguro que las otras cosas van a tener mejor manejo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, claro, porque ya lo otro se va a manejar diferente, se va a manejar mejor, hablando en el hogar. Ahora, hermanos, ¿cuál es el orden en la iglesia según la Escritura para mantener la unidad? Ayúdenme ustedes también. Todos estamos desarrollando el taller. Bueno, entonces, ¿sí? Entonces, quien murió en la cruz por nosotros fue el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo, no? En este lugar, Él es el Señor. ¿Sí? Él es el Señor. Aquí no hay más señores. Él es el Señor. Él es el que viene a recoger la iglesia. Y esperamos que sea justo. Él es el que viene por nosotros. Listo. Entonces, vamos bien todos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cristo. Entonces, ¿cómo más mantenemos la unidad en la iglesia? Bueno, entonces el hermano Rodrigo dice que Dios ha establecido unos ancianos, ¿sí? Hay lugares donde hay 3, 4 más ancianos, hay un lugar donde hay 1, donde hay 2, no sé qué, pero yo no quiero que pensemos solamente en la iglesia de Tuluá.
hablando de los diferentes lugares, como Pablo estaba preocupado por los hermanos de Colosa y por los hermanos de la Odisea, o sea, y por todos los otros que no han visto su rostro. Pablo tenía esa preocupación. Entonces, Dios ha establecido unos hombres, como decía el hermano Julio cuando oraba, unos hombres imperfectos, unos hombres que se equivocan, unos hombres que necesitan las oraciones, pero Dios ha establecido unos hombres. Yo pregunto, ¿para qué Dios establece ancianos en la iglesia? Ayúdenme. ¿Para qué, hermana? Conducir, ¿quién más? Para guiar su rey, ¿qué más? Para guiar su palabra. Hermanos, ¿ustedes se imaginan una congregación donde no hay liderazgo? O sea, donde no hay liderazgo. ¿Ustedes se imaginan una casa donde no hay autoridad del hombre, donde la esposa tampoco, donde... ¿Ustedes se imaginan esa casa? ¿Ustedes se pueden imaginar una congregación donde no hay un liderazgo establecido? Mano, no hay orden. Entonces, mis hermanos, en la iglesia se necesita tener orden, porque la iglesia es del Señor. Él mismo ha establecido unos hombres para que guíen, para que ayuden, para que apoyen a la grey que está, que es el pueblo de Dios. Esta es una forma, y hay tantas más, obviamente por el tiempo, pero hay tantas cosas más que podíamos hablar de poder mantener la unidad. Y si fuéramos a hablar el orden en el trabajo, para mantener la unidad, hermanos, podríamos saber que el amo, su patrón, necesita comportarse con su trabajador dignamente. Sabemos que el trabajador necesita no robar a su patrón, y a veces pensamos que robar es coger algo. No, aún al mismo tiempo. Puede ser que un trabajador robe a su patrón, etcétera. O sea, pero podríamos hablar tantas cosas, hermanos, para mantener la unidad. Muchas veces escucha uno, el dueño de una empresa, dice, me encanta este trabajador, porque es una persona que trabaja, que respeta, que ayuda, que quiere sacar adelante, sea la empresa o lo que sea. Entonces, mis hermanos, dicen Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Hermanos, yo pregunto, en esta tarde, ¿estamos de acuerdo? ¿O la necesidad de nosotros es andar como es digno del Señor? Hermanos, necesitamos andar como es digno del Señor, agradándole en cuanto. Hermanos, yo quiero que ustedes me ayuden, agradándole en, hermanos, agradándole en todo. Hermano, usted puede aprenderse 5 versículos esta semana y la próxima 5 de 5 y vaya. Pero hermanos, si no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, hermanos, Dios no está siendo glorificado. Mire lo que dice, ya para terminar, en Juan 17:20. Dice el Señor, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren lo que dice, hermanos. Para que todos sean, ¿qué? Hermanos, yo leo esto y de verdad me da alegría que esa fue la oración del Señor Jesús por nosotros. ¿Fue por nosotros? Hermanos, esa oración fue por usted y por mí. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la unidad en nosotros hace que el mundo se dé cuenta que Cristo es el Señor. 22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando el Señor. El Señor está hablando que nosotros somos uno. ¿De quién está hablando? Del Padre, del Hijo. Está hablando, Él está diciendo eso. Para que nosotros, o sea, leo el 22, la gloria que me diste, está hablando Jesús del Padre, yo le he dado para que sean uno, o sea, para que nosotros seamos uno, así como Él, Jesús, con el Padre y el Hijo son uno.
yo en ellos y tú en mí. Jesús en nosotros y Él en nosotros. Para que sean ¿qué? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, aprendamos, hermanos, a mantenernos en la unidad que Dios nos manda. Tenemos el Espíritu, hermanos, que mora en nosotros. Y como decíamos ahora, la unidad no es que somos iguales, ni que pensamos iguales. Pero, hermanos, cuando usted tenga una diferencia con alguien, cuando usted no esté de acuerdo con alguien por algo, busque a esa persona y dígale, venga, quiero que hablemos. Quiero que hablemos porque estoy inconforme por esto y usted organiza. Mire, hermanos, lo que dice en Mateo, que se me vino a la mente este versículo y no lo quiero dejar pasar. Mateo capítulo 5. Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga facto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, note lo que dice, no dice que usted ha hecho algo en contra de él. Si tu hermano ha hecho algo en contra de ti, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ayúdeme, ¿en qué dice? Reconcíliese. Miren lo que no dice, vaya y pelee con él. No dice vaya y póngalo en ridículo. No dice vaya y difame su nombre. No, dice reconcíliese primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, hermanos, es eso. La unidad no es que andamos cogidos de la mano sin hablarnos. Eso no es unidad, no. Soltémosle la mano, hablemos, organicemos y a pesar de diferencias podemos tener la unidad, hermanos. La unidad la tenemos porque el Espíritu que mora en mí tiene que morar en usted. Y si no mora en usted, hermano, tienes que conocer a Cristo. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, y damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Rogamos, Padre, que nos sigas guiando, que nos ayudes, Dios, a poder mantener la unidad que tanto necesitamos en los hogares. Primeramente, Dios, mantener una perfecta unidad delante de ti, en nuestros hogares, en la congregación, en los trabajos. Dios, que verdaderamente podamos ser luz en el medio, Dios, de nuestras debilidades, porque reconocemos, Padre, que somos tan débiles, Padre, pero agradecemos también porque cada día nos llevas a ser mejores, Dios. Cada día nos enseñas a, como hemos leído, a reconciliarnos, a hacer lo bueno, a buscar la paz y seguirla. Te alabamos, te bendecimos, Dios, y oramos por la reunión de predicación del Evangelio en horas de la tarde, para que personas que lleguen puedan conocer a Cristo como el Señor de sus vidas. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Señores, hermanos.